La palabra de Dios es como una espada, dice, de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. En este día vamos a llevar un tema que dice andando en sus caminos. Andando en sus caminos. El pueblo de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que conocer el camino de Dios para andar en sus caminos. ¿Para qué? Para que en la vida nos vaya bien. Y vamos a ver en la Escritura, en el capítulo 26 de Jeremías, capítulo 26, verso 12. Vamos a ver cómo realmente podemos nosotros andar en los caminos de Dios. Porque los seres humanos, y lo hablo por mí, siempre nos ha gustado andar en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, pero no en los caminos de Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, una de las cosas que debe aprender a orar es: Señor, enséñame tu camino y guíame para andar por él. Y vamos a ver los resultados de lo que es andar en los caminos de Dios. Y dice la Biblia que Dios le habló a Jeremías. Jeremías era un hombre como usted y como yo. Y Jeremías era un profeta que Dios utilizaba para hablarle al pueblo, como nos utiliza a cada uno de nosotros, los que hemos tenido el llamado y nos dejamos utilizar por Dios. Por eso Dios le habla a Jeremías, dice, y habló Jeremías a todos los príncipes. Para algunos aquí en la iglesia ya saben quién es un príncipe. Príncipe es una persona que se dejó enseñar, que se dejó que le perdone Dios los pecados. Un príncipe es alguien que Dios eligió. Y yo pregunto en este día, ¿cuántos elegidos de Dios habemos aquí? ¿Cuántos elegidos de Dios habemos aquí? Eso es un príncipe. Aquí en la tierra se llama a otros príncipes, pero Dios llama al príncipe a aquellos que Él eligió, que Él los llamó, que Él los limpió, que Él perdonó los pecados y que los ha puesto en algo para glorificar su nombre. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Se la inventó, le dijo el vecino, se la dijo el presidente, se lo dijo la CONAI. ¿Y quién le dijo a Jeremías? ¿Por qué tenemos un pueblo hoy día en rebelión? ¿Por qué tenemos gente acusando a los gobiernos? ¿Sabe por qué? Porque desconocemos la palabra de Dios. La gente anda en sus caminos. Conozco la palabra de Dios y sé que toda rebelión tiene su pago. El ser humano dice: no, yo me añado a apoyar este plantón que le vamos a hacer al gobierno. Y después yo conociendo la palabra, me río cuando estoy viendo las noticias. Y dice: nosotros lo logramos. Que nos bajen $2 en el aceite, pongamos, en el litro. Que me bajen, creo que están pidiendo como 60 centavos de la gasolina que baje. Si usted se pone a analizar cuántos han perdido en estos días, ya están sacando los millones que se pierden, como 60 millones diarios. La pregunta es: ¿ganarán o perderán? ¿Qué dice? Pierden. Y el asunto de la rebelión los lleva a la maldición, porque los únicos que sacan ventaja son los líderes. Pero el pueblo, el que es pobre, viene a la calle a marchar por un plato de comida y a irse contra la autoridad. ¿Cuántos han leído Romanos capítulo 13, verso 1, que dice que toda autoridad ha sido puesta por... Entonces, ¿quién pone los gobiernos? Y el que se va en los plantones, ¿contra quién se va? ¿Por qué creen que los pueblos en la tierra, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás? Porque desconocemos la palabra de Dios. Y entonces, cuando desconocemos la palabra de Dios y nos vamos contra Dios, en vez de bendición, traemos maldición. Pero aquí
Jeremías no está porque un príncipe de la Conalle, o como le llamen, se le dijo hagan un plantón, sino que Jeremías de parte de quién estaba hablando, de parte de Dios. Y dice: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. ¿Qué es un profeta? Escucha la palabra de Dios y las dice al pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Entonces escuche, porque cuando usted viene a escuchar palabra de Dios, ¿o no es así? Y nosotros decimos lo que Dios nos dice, y aquí lo que vemos es el ejemplo de que Dios le habló a Jeremías que lleve palabra al pueblo, porque el plan de Dios es que su pueblo aquí en la tierra marque la diferencia, que el pueblo de Dios camine en bendición. Porque a veces no llevamos la bendición porque no caminamos en los caminos de Dios. Pero yo les dejo un deber para que de aquí en adelante usted, cuando ore, dígale: Señor, enséñame tus caminos. ¿Cuánto le vamos a decir? A ver, repitámoslo, dígale: Señor, enséñame a andar en tus caminos. Entonces, cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, usted va a ver la diferencia de que es una persona que anda en los caminos de Dios. Y vamos a ver en el siguiente versículo. Y aquí está más o menos el tema del mensaje: mejorad ahora vuestros caminos. ¿Cuál era el mensaje del profeta Jeremías para el pueblo? Dígale al que está a su lado: mejorad. Dios quiere que usted mejore sus caminos. Dios quiere que yo mejore mis caminos. Ese es el plan de Dios. Y Jeremías tenía que irle a decir al pueblo: mejorad vuestros caminos. Pero nosotros no hay quien nos cambie lo que hemos creído, lo que aprendimos en la escuela, en la casa, en la universidad, en la calle. Eso es lo que vivimos. Pero no escuchamos la palabra de Dios. Y le dice el profeta al pueblo: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oí la voz de Dios. Cuando usted y yo no mejoramos los caminos, ¿qué es lo que nos pasa? No escuchamos la voz de Dios. Venimos al culto, venimos y salimos igualitos que como venimos. Pero me alegro mucho yo cuando las personas comienzan a mejorar sus caminos, comienzan a ser inquietados, comienzan a pasar circunstancias en su vida, comienzan cosas que a veces no entendemos, pasamos procesos. Es porque realmente estamos caminando en el camino y porque estamos escuchando la voz de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, vienen tropiezos a nuestras vidas, pero es porque Dios nos está transformando para que caminemos en el camino de Dios. Y como estamos nosotros enseñados a caminar a nuestra manera, déjeme decirle que comenzamos a no entender cosas, porque los caminos de Dios son diferentes. ¿Cuántos han leído que Isaías dice: mis pensamientos? Diga, vamos a repetirlo, vamos a poner ejercicio. Póngase la mano aquí y diga: mis pensamientos no son tus pensamientos. Diga: ni mis caminos, tus caminos. Entonces, si usted sigue caminando bajo sus pensamientos, bajo sus ideales, déjeme decir que siempre vamos a estar chocando como los indígenas con el gobierno. El gobierno es Dios y nosotros los indígenas. Y estamos peleando contra Dios. ¿Y por qué peleamos? Porque es que Dios no hace lo que yo, pero yo digo. Y cuando usted pone todavía la justicia, pero yo digo que lo que yo estoy haciendo es justo, Dios le dice: es injusto. Entonces vea claramente, aquí Jeremías trae el mensaje para el pueblo: mejorad ahora vuestros caminos, vuestras obras, oí la voz de Jehová vuestro Dios. Cuando usted comienza a caminar por el camino de Dios, usted va a escuchar la voz de Dios. Para mí no hay mayor alegría como pastor que alguien venga y me cuente lo que Dios está haciendo, lo que ha oído, el sueño que ha tenido, porque yo digo: ya comenzó a oír a Dios. Mejorad vuestros caminos para que escuches la voz de Dios. Entonces algunos decimos: no escuchamos porque estamos obstinados en necedad, no queremos cambiar. El pastor, la pastora nos dijo, el líder, haga tal cosa, y usted dice no. Así no es. Entonces, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Por nosotros andar en nuestros caminos que no son nada buenos, Dios
nos ha puesto un alto y nos viene el mal. Pero Dios dice que si andamos por sus caminos y oímos su voz, Dios se arrepentirá. Dios se arrepiente. Por eso es que el cristiano, ¿cuál es el primer paso que tuvo que dar usted para llegar a Cristo? Arrepentirse. Si Dios, que es dueño de todo, se arrepiente, y a nosotros nos pesa. ¿Por qué es que nos pesa la lengua cuando nosotros le decimos arrepiéntase y venga a Cristo, crea en Cristo para que usted tenga relación con Dios? Y uno le dice, ¿pero para qué si yo ahí estoy bien? No, Dios se arrepiente del mal que estaba ya decretado para nosotros si nosotros comenzamos a andar en sus caminos y comenzamos a oír su voz. Entonces vea qué importante. Dios le dice a Jeremías, llévale el mensaje al pueblo: mejorá vuestros caminos, aprendé a oír la voz de Dios y me arrepentiré del mal que estaba sobre sus vidas. Hace 30 años, la verdad que yo tenía muchos caminos, pero por todos me iba mal. Pero cuando llegó Dios a mi vida, cambió mi vida y la cambió para bien. Y no es que cambió para bien en lo económico solamente, porque algunas veces he dado testimonio. Si estoy predicando la palabra de Dios es porque Dios me tomó de allá de la calle, de lo que no servía, porque la Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al fuerte y al que se cree entendido. Entonces salí de mis caminos, entré en los caminos de Dios, y Dios cambió mi vida, cambió mi familia, cambió lo económico, cambió la salud, cambió todo, porque aprendí a oír la voz de Dios. Entonces, si usted mejora sus caminos, usted va a oír la voz de Dios, no solamente a través de una predicación, sino que Dios quiere hablarnos a cada uno en particular. Y este era el mensaje que traía Jeremías. No es pararse acá a decirle la religión evangélica dice, la religión católica dice, los mormones dicen, los cuadrangulares dicen, los pentecostales dicen. Porque un error que se ve ahora en los seres humanos es cuando queremos andar aconsejando a alguien. Eso es terrible. Ella carga una blusa negra y le dice, mejor te queda la blusa blanca. Y somos cristianos que andamos predicando el evangelio. Ese es un error, eso es perder la dirección de Dios. El profeta nunca dice algo de mí o que me parece bonito. El profeta siempre dice lo que Dios le dice. ¿Qué es ser profeta? Es hablar de lo que Dios dice. Yo me da no sé cuánto cuando dice, es que la pared está mal pintada, es que los zapatos no te quedan bien, y que un cristiano que se llame cristiano ande diciendo eso es un error. Eso es andar hablando de sus caminos. Pero el camino de Dios es diferente. El cristiano, el pastor, el ministro, el líder tiene que hablar de los caminos de Dios para que le vaya bien a las personas. Por eso no hay cambio en las personas que a veces nosotros les predicamos, sino que los enojamos. Porque ¿a quién le gusta que a uno le digan que le queda mal algo? A nadie. O lo invitan a comer y usted dice, ay, esta comida tiene mucha sal. Ay, esta comida le falta la sal. Ay, a esto le faltó un poquito. Yo digo, está bien, para el impío está correcto, pero para un cristiano. ¿No hemos leído la Biblia que dice que cuando alguien nos invita a comer, comamos lo que nos den sin preguntar de a dónde venía? Eso quiere decir que si yo soy cristiano, me invitan a comer y me dan la comida sin sal, yo me la como y los bendigo. Pero si comienzo a protestar, si comienzo a decir que así te hubiera quedado mejor, déjeme decirle que eso no es palabra de Dios, eso es palabra suya. Tenemos que aprender, hermano. Y los cristianos a veces, ay, que la Biblia usted no la carga forrada, ay, que es la palabra de Dios. No, hermano, eso no lo ha mandado a decir Dios. Usted tiene que aprender a oír a Dios para llevar un consejo a las personas. Entonces estamos viendo cuáles son los caminos de Dios cuando usted oye lo de Dios. A mí a veces me han preguntado, y usted no habla, y usted no dice nada. Y si Dios no me ha dicho, ¿para qué voy a decir? Yo tengo que esperar para dar un consejo, para dar una dirección, porque la doy de parte de Dios. Y eso debemos nosotros aprender a oír la voz de Dios. Vea, ahí está clarito. Dice que si nosotros mejoramos vuestros caminos y vuestras obras, nosotros oiremos la voz de Dios. Pero si usted no oye, entonces como Jeremías oye la voz de Dios, él podía llevar el mensaje. Todos los mensajeros de Dios tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y eso es andar por los caminos de Dios. Vamos a seguir viendo. Esto vemos en el profeta Jeremías. Ahora vamos a aprender de David.
Salmo 18:31. Aquí hay una pregunta que se hace el salmista. Porque ¿quién es Dios? Sino solo el Señor, dice en otra, oh Jehová. Porque ¿quién es Dios? Sino solo Él, no hay más. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay una roca, no hay quien sustente lo que la gente dice. Solo hay una roca, solo hay una verdad. Esa roca es Cristo, dice en el Nuevo Testamento. Y aquí también dice David, porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Habrá otros dioses? Solo Dios, solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? David está haciendo una pregunta que usted también se la debe preguntar. ¿Quién hay más que el Dios que nosotros estamos siguiendo, del Dios que estamos escuchando, del Dios que nos estamos llenando, del Dios que nos estamos abasteciendo, del Dios que me dio la vida, del Dios? Escuchaba un mensaje en estos días y que decía, hay veces las personas siembran una planta, una flor y dicen, qué linda mi planta, cómo ha florecido, mire, es que le puse el abono tal. Y este predicador decía, ¿quién le ha dicho eso? Vea la Biblia. Todo lo hizo Dios hermoso. Usted no tiene nada que ver. Usted fue usado para ponerle tierra a la planta, pero usted no hizo nada en la planta. Además, la Biblia dice, cuando tú duermes, las plantas crecen. Entonces, ¿qué crecimiento le dio a usted? Dice, pero nosotros a veces es lindo cuando la gente se presenta. Ay, mira mi planta como yo la tuve, le puse a dos. Ah, es que yo le doy sol. Ah, es que yo le doy agua, es que yo la trato. Sí, pero tú solamente eres el empleado. El que le da crecimiento se llama Dios. A algunos como que les cayó esto. En realidad es que nosotros nos jactamos y esos son nuestros caminos. Entonces David se pregunta, ¿quién es Dios? Sino Jehová. ¿Quién es la roca? ¿Quién es el que lo hace todo? Es Dios. Y el verso 32. Dios es el que me ciñe. ¿Cuántos quieren ese poder que tenía David? ¿Cuántos quieren ganar la batalla? Entonces no los gane solo, no los gane con sus pensamientos. Ya no siga usted buscando, no, y esta es otra. Hoy día curan todas las enfermedades. Entren en el internet. ¿Sí se ha dado cuenta? La pastilla de tal y este frasquito, pero primero le hacen una leyenda, pero usted no las consigue en ninguna botica, porque este producto nosotros lo queremos llevar barato para que no ganen en bla, 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 bla. Pero con esto le cura el diabetes, le cura esto, le crece más, le crece el pelo y le crece todo. Dese cuenta. Y esa será la roca que dijo David. Eso no es la roca, esa es la mentira que hoy día y usted coge. Ah, es que me dijeron mamá que esto era bueno, la vecina, la fulana. Y mira, y es un doctor que lo está diciendo, pero usted lo vio que es doctor. En las redes sociales, porque se pone lente y se pone un vestido de doctor. El engaño, la falsedad. Por eso David, les leí el versículo anterior, porque ¿quién es Dios? Sino Jehová. Él es la roca. Cuando usted escucha la palabra, usted la aplica, usted la pone por obra, eso realmente va a hacer que usted sea una persona fuerte en fe. Ser cristiano no es decir yo voy a una iglesia. Ser cristiano es aprender lo que dice la Biblia para usted tomarlo. Y David sabía, solo Dios es una roca y Dios es el que me ciñe de... ¿Cuántos queremos tener poder? Pregúntele a los niños, ¿cuántos quieren ser como Sansón? Los niños cuando le dicen, ¿cuántos quieren ser como el Chavo? Entonces, David sabía que era, dice la Biblia que era guapo, era todo, pero era bajo de estatura. Pero tenía poder. Pero es que el poder no era de él, no era de irse a hacer ejercicio. El poder venía de Dios. El poder para que nosotros prediquemos para todos viene de Dios. David lo sabía, Dios es el que me ciñe de poder. Decía David, yo no tengo que ir a hacer ninguna cosa de lo que el mundo está vendiendo. Yo sé que el que me ciñe de poder, el que me da sabiduría para ganar las batallas, es Dios. El pueblo debe saber esto. ¿Y quién hace perfecto? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy día? Andando en el camino o en el camino del Señor. Y dice David, Dios es el que me ciñe de poder.
David lo sabía. Cuando yo voy a la Biblia, hermanos, yo me doy cuenta que los salmos, si uno se detiene a leerlos, David se las sabía todas. Todas, cómo enfrentar a Dios, cómo pedirle a Dios, cómo tomar todo de Dios. Y él decía, solo Él me ciñe de poder, no hay otro. Solo Él. Si usted lo busca a Dios, usted comienza a andar en el camino. Solo Él me da el poder. ¿Para qué? Para vencer un problema que usted tiene. ¿Quién le va a dar el poder? Si es un problema económico, usted dice el banco. El del Pacífico es mejor. No, el del Pichincha es mejor. La chequera, los churqueros, dice allá al último. Entonces, dése cuenta, David sabía, Dios es el que me ciñe y quien hace perfecto mi camino. Entonces usted quiere caminar un camino perfecto y usted dice, no, y sale de aquí, ¿cuál religión? ¿Cuál iglesia? Voy a buscarme una iglesia porque esta no me está funcionando. Puede pasar por aquí, por allá, pero David sabía que en Dios estaba el poder y en Dios estaba el que hacía perfecto su camino. Y la Biblia nos dice que Dios tiene un plan con usted y conmigo, que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y que nosotros decimos, ay no más, es que yo no me quiero meter mucho. ¿Cuándo lo perfecciona Dios? Nunca. Yo creo que con ir a la iglesia de vez en cuando la cosa está buena. No. Esto es como que usted tenga una persona que trabaje con usted y le dice 6 días a la semana y le llegue un día a la semana. ¿Usted estará contento como jefe? Así mismo nosotros tenemos a Dios. ¿Cuándo puede Dios perfeccionar nuestro camino? Dios comienza a perfeccionar nuestro camino cuando nosotros le buscamos de corazón y en todo el tiempo. Entonces vamos a ver otro salmo. Vamos a ver en el Salmo 50, 23. Mire, a los atrasados que no llegan a la alabanza. David sabía dónde estaba el secreto. Yo conozco a mucha gente, tal vez no aquí, pero en otros lados. No, dice, yo voy a llegar al plato fuerte cuando ya esté la palabra. Usted no le dio a Dios nada, usted no tiene derecho a nada. Ese es su camino, pero no es el camino de Dios. David sabía el secreto y dice, el que sacrifica alabanza, ¿cuántos quieren honrar a Dios? Lo primero que usted tiene que venir es a decirle gracias por la semana, gracias porque estoy aquí vivo y llegué hasta este lugar. Gracias, Señor, por la vida, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por lo que no tengo, gracias. Alabanza es adoración a Dios. Mientras estamos cantando, gracias, Señor, que estoy aquí todavía en medio del pueblo de Dios. Gracias porque otros ya no lo están. Entonces, el que sacrifica alabanza me honrará, dice Dios. Y al que ordenare, entonces es el predicador de hoy día que le dio la gana de hablar del camino. El que ordena su camino, ¿qué pasa? Le mostraré Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia a escuchar palabras de Dios, algo que Dios nos pide es que ordenemos el camino, porque nuestros caminos han estado desordenados. El hombre que no tiene a Dios está con caminos desordenados. La familia que no tiene a Dios anda en desorden, pero cuando usted viene a Dios, conoce el camino, comienza en amistad con Dios, su camino, su casa, su familia, todo se ordena. ¿Sabe por qué? Porque encontramos el camino. Cuando venimos acá a la iglesia, venimos a buscar ese camino. Y por eso es que, como ya vimos a Jeremías, ¿qué era lo que Jeremías nos dice? Mejorar. Eso es para la iglesia. Los que ya somos cristianos, ¿qué nos pide Dios? Mejorar. No te quedes contento con lo que tienes. Dios dice que hay más para ti. Mejorar. Pero para el que no ha caminado, al que ordenare su camino, le mostraré. Por eso cuando usted viene y escucha la palabra de Dios, es cuando Dios a usted lo quiere salvar. Salvar del peligro y salvar de la muerte eterna. Salvar del infierno para llevarlo a la patria celestial. Por eso es, le mostraré la salvación de Dios, no de la religión, no de una iglesia. La iglesia no salva a nadie, la religión a nadie, el pastor, el cura, nadie salva a nadie. Solamente, dijo David, porque ¿quién es Dios? Solo Jehová. Él es la roca,
Él es el que perdona pecados. Entonces vemos aquí, le mostraré la salvación. ¿A quién? Al que encuentra el camino. Si usted está aquí hoy día, si es cristiano, es para que mejore sus caminos. Y si usted todavía está recién viniendo, es para que usted encuentre hoy día la salvación. Cuando usted busca los caminos. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio 8:6. Vamos a los primeros libros de la Biblia, donde esto está. No solamente lo dice David, no solamente Jeremías, sino que allá atrás habla Moisés, cómo Dios desde el principio ha querido, pero que el hombre sea bendecido. Ayer me decía un pastor, yo creo que todos tenemos alguna cosa y pienso hacer un evento, me decía, pero el fulano tiene algo. Él me nombraba algunos pastores. El de acá tiene algo, pero cuando se hable de lo económico, yo voy a traer al apóstol Olivar. ¿Sabe por qué? Sí, yo no tengo pelos en la lengua para predicar lo que la Biblia dice, porque a mí me gusta que la gente sea prosperada. Yo quiero que la gente, la iglesia del cuerpo de Cristo sea prosperada, porque esto es algo que yo lo conozco, y los que han estado y los que continúan en discipulado conmigo, ellos lo saben. El que lo cree lo disfruta, el que no lo cree lo da todavía estrechamente, pero porque me han visto predicar aquí cuando estuvo Estilfato, cuando vino el otro judío, el cónsul que era. ¿Cómo? El señor Gabo, cónsul de Israel, y nos tocó a mí y a mi esposa recoger las ofrendas. Y bueno, cuando me han dado la oportunidad así en iglesias, yo he recogido las ofrendas. En la iglesia que recogen $10, cuando yo he orado recogen 300. Entonces dicen que yo tengo algo mágico, pero ¿sabe cuál es el mágico? Que yo encontré el camino. Yo encontré el camino que bendice al ser humano, que mejor es dar que recibir, y Dios me respalda, y la gente que ha creído ha sido bendecida. Entonces me decía un pastor, yo voy a hacer un programa, voy a invitar a algunos, pero yo le di, y él decía que estaba compartiendo con otro pastor y que hablaban, ¿no? Y dice, bueno, dice, yo si él, es que el uno le decía, oye, es que la parte económica me va mal a mí en la iglesia. Y le dice, invita al apóstol Olivar, dice, que ese te revienta ahí. Y yo me reía porque él me conversaba de lo que ellos habían estado comentando. Y yo digo, esto es cierto, pero yo encontré el camino. Yo encontré el camino de la bendición. Por eso cuando yo predico de eso, Dios me respalda, porque yo le creo a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver Deuteronomio que dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios. Dios nos pide guardar los mandamientos. ¿Y usted cuáles son los mandamientos? La religión católica le dice, guarda los 10 mandamientos. No tendrá Dios delante de mí. O sea, pero eso es lo que te repiten. Eso es lo que repite la religión. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, y la gente comienza a hacer esto: guardarás por los mandamientos de Jehová, tu Dios. Y comenzamos a aprendernos los mandamientos de Dios de uno en uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primero. El segundo, ¿qué dice? ¿Quién se lo acuerda? Y yo me olvidé. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Bueno, en fin, y de ahí comienza a decir el cuarto mandamiento. ¿Cuál se lo sabe? Honra a padre y madre. ¿Para qué? Y hay otro que dice que las maldiciones te seguirán hasta la tercera y cuarta generación. De ahí dice, no matarás, no robarás, no hurtarás. Entonces la gente dice que ese es el camino, y le enseñan en la iglesia, apréndase los 10 mandamientos y usted ya se encontró el camino. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia te habla de día en día lo que tú tienes que ir haciendo. Mejorá vuestros caminos, descubre el camino. No dice que te aprendas a... Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Y ahí dice, andando en sus
caminos y temiéndole. No dice que te aprendas la Biblia de memoria, no dice que te aprendas los 10 mandamientos. Tienes que aprender a andar en sus caminos. Eso es claro, dice, guarda los mandamientos. Ahí están los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que estamos aprendiendo? Andar. ¿Andar en qué? En sus caminos. Entonces uno en la oración, cuando yo comencé y leía la Biblia, yo decía, bueno, ¿y cómo será el camino de Dios? ¿Y por dónde será? ¿Por el campo o en la ciudad? ¿Será en avión o será en carro? ¿Será en barco? Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es el camino de Dios? Pero la Biblia me dice que aquí clarito está, guarda los mandamientos de Jehová, guarda lo que está escrito. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a aprender algo nuevo, andando en sus caminos y temiéndole. Pero nosotros a veces venimos a la reunión, nos vamos, pero nos olvidamos. Y yo no me puedo olvidar porque yo me despierto y ya estoy, yo digo, me toco, estoy vivo todavía. Voy a adorarlo, voy a alabarlo, voy a darle gracias a cualquier hora que yo me despierte. ¿Por qué? Porque aun cuando descansa mi cuerpo, mi alma tiene que alabar a Dios. Entonces yo ando en los caminos de Dios. No, pero si yo me levanto preocupado y mañana qué voy a comer y mañana con qué pago la deuda. Entonces yo lo que me despierto y yo le digo, te alabo, la deuda la tengo, que comer no tengo, trabajo no tengo, pero te tengo a ti. Te tengo a ti. Hoy día yo llegué con la ofrenda, pero ya tengo plata en mi bolsillo. Sí, se ríe el hermano, él sí sabe. La semana pasada me pasó lo mismo. Llegué al culto y no tenía. Solo cargaba $10, Señor, la ofrenda. Y una hermana dice, pastor, venga, esto es suyo. Porque yo no pienso ¿de a dónde va a venir? De algún lado viene mi socorro. De algún lado. Entonces, si yo ando cumplo los mandamientos de Jehová y ando en sus caminos, temiéndole solamente a Él, esto es algo. Y vamos a ver el verso 7. Para que Él nos manda a Dios mandamientos y que andemos en sus caminos. Porque Jehová tu Dios te introduce en... Ahora, el que no anda en los caminos de Dios, Dios lo introducirá en la buena tierra. Ahí la pregunta, pregúntese usted, predíquese usted. Si usted no anda en los caminos, viene a la iglesia, cree en Dios, pero no anda en los caminos de Dios, Dios le dará la buena tierra. ¿Qué quiere decir la buena tierra? Que vas a tener salud, que vas a tener trabajo, que vas a tener dinero, que vas a tener todo. Pero que a veces pasamos procesos antes de llegar a la buena tierra. Porque cuando usted estudia, este pueblo para alcanzar la buena tierra les costó, porque no hicieron lo que Dios les dijo, sino que también metieron sus caminos. Pero Dios había prometido, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Cuando dice la buena tierra es que Dios te va a dar un mejor trabajo, Dios te va a dar un mejor ingreso, Dios te va a multiplicar, Dios te va a renovar, Dios te va a cambiar todo. Eso es la tierra de arroyos, dice. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Dios nos habla de algo bueno, que si vivimos en la tierra y si usted vive en la tierra, esto es para usted. Esto es para mí, pero quiere que andemos en sus caminos. Cuando yo predico esto, me trae a la memoria la vida que teníamos antes, mujer. La vida sin Dios. Era una vida de fracaso. Era una vida de que... Pregúnteme qué le faltaba. Todo. Que teníamos bastantes problemas, deudas, dificultades. Y cuando llegué yo a la vida cristiana, yo leía la Biblia y leía esto, pero yo decía, ¿y será cierto? Ay, perdóname Dios, pero la Biblia dice que hay que creer, y seguía dándole yo y seguía orando. Pero tú dices que me llevas a tierras de arroyo. ¿Pero qué tengo que hacer? El problema es que la gente llega a la iglesia y dice, pero Dios dice que me va a dar tierra de arroyo. Pero si no entras a caminar con Él, no te va a dar la tierra de arroyos. Es si andas en sus caminos. Por eso que yo siempre doy testimonio. Por eso ve usted la Biblia en el libro de Hechos, que Pablo da testimonio en el capítulo 9, en el verso 22, capítulo 22, y dice, ¿en qué otro capítulo? Yo iba rumbo a Damasco.
Cuando de pronto una luz caía al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo daba testimonio de cómo había sido su vida antes, persiguiendo a los cristianos, y ahora Dios lo cambió para que ande en el camino de Dios. ¿Por qué yo doy testimonio siempre? Porque yo no tenía con qué dar de comer a 4 hijos y a mi mujer cuando yo andaba en mis caminos. Pero me convertí en el año 92. Y el año 95 Dios me dio un empleo que ganaba 100 veces más de lo que no ganaba antes. Antes no ganaba nada. Ahora ganaba al 100 por 1, como dice la Biblia, porque le creí a Dios y comencé a andar en sus caminos a los 3 años. 5 años estuve en este negocio. Me retiré en el año 2000, cuando Dios ya me comenzó a llamar, a inquietar para el ministerio. Y yo trabajé 8 meses con el dólar, y en ese tiempo yo ganaba $10,000 semanales, 40,000 al mes. ¿Qué fue que Dios hizo? Comencé a andar en sus caminos. Tenía mi trabajo, pero yo no me quedaba por el trabajo, porque yo no me perdía un discipulado al culto. Yo estaba en todas las reuniones de la iglesia. Y no es como ahora, para que usted vea: culto jueves en la noche, sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche. 4 cultos. Más discipulado. ¿Ustedes creen que yo me perdía uno? Porque yo quería conocer el camino. Uno, cuando tiene hambre de Dios, usted busca. Y usted dice: ¿por qué esa plata? Porque Dios me llevó a la tierra de arroyos, tierra donde fluyen las aguas. No es uno, es Dios el que te lleva cuando tú le crees fielmente a Dios. Pero cuando no le creemos, usted viene a la iglesia y pasa ahí como un religioso toda la vida. Pero cuando usted le cree la palabra de Dios, no al predicador, sino a Dios, usted va a entrar en las tierras de arroyo. Entonces dice: porque Jehová tu Dios te introduce. Ay, esa palabra introduce. ¿Qué dice? Ángel, porque Dios dice que tú tienes que buscar la tierra de arroyos. No, usted no la esté buscando. ¿A dónde dice? Busque a Dios, busque el camino de Dios, y Él te introducirá. ¿Para qué te preocupas tú? ¿Qué parece que si yo hoy día había preocupado y había dicho: ay, Señor, pero ¿cómo voy a predicar? Pero si no tengo ni un peso en el bolsillo. Señor, tú me llamaste, tú verás cómo me resuelves el problema. Pero yo no me preocupo, porque Dios es el que lo introduce. Entonces, esa palabra introduce, véalo bien. Si usted comienza a caminar y a creerle a Dios, Dios es el que lo va a llevar, no es usted. Lo malo es que nosotros queremos hacer. Dios le dice a Abraham: y haré de ti. Y la gente, los pastores dicen: me voy a poner una iglesia para tener bastante gente y hacerme grande. Y si lo llega a lograr, eso no es de Dios, tendrá un mal calificativo. Porque es Dios el que le dijo a Abraham: yo haré de ti una ana. A usted le conviene y a ti nos compete buscar el camino. Si usted y yo no buscamos el camino, ahí sí no vamos a llegar a ninguna tierra de arroyos. ¿Estamos entendiendo? Sí, parece que están escuchándome algunos. Gracias por eso. Aguas de fuentes de manantiales que brotan en las vegas y en los montes. Verso 8. Tierra de trigo. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay todo donde Dios te va a llevar. Teníamos casa cuando nos convertimos. Ni la que nos habían prestado era buena. Sin casa. 21 años vivimos casados sin Dios. Dice: tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. O sea, Dios dice: te voy a introducir, te voy a meter en un lugar donde realmente te vas a tener de todo. Nosotros comenzamos a tener desde el año 95, Dios nos comenzó a bendecir desde que nos convertimos, pero a lo grande desde el 95, 2000 teníamos todo en el Carmen. Tuvimos tierra, tuvimos casa, tuvimos carros. Llegué a tener hasta 12 vehículos. Hasta el año 2000 que Dios me comenzó a llamar al ministerio. Y de ahí aguanté palos 6 años. Entregué el trabajo porque Dios me dijo: para caminar en mi camino, entrega el trabajo. Ganas 10,000, 40,000 al mes, pero te vas a quedar creyéndome a mí. 6 años donde no creían ni en la iglesia, ni en mi casa, ni nada. Y tenía uno que me acausaba, que era el diablo. 6 años. Al año 2006 yo llegué aquí. La gloria es de Dios. Todo lo que ustedes ven aquí, yo no había comprado nada, pero los que están aquí, como la hermana Luz María y todos, saben
que yo invertí aquí sin tener. Iglesia sin tener nada. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios, al que hace algo para Él, lo prospera. Invertí en el reino. Dele el aplauso al Señor. No era que yo tenía. Y comencé a vivir acá. No había nada acomodado. Aquí no había baldosa, aquí no había nada. Pero ahí comenzamos a creerle a Dios con una inversión de $75,000 sin tener nada en el bolsillo. Pero esto es creerle a Dios. Si esto es de Dios, Dios me da. Entonces vea, o sea, eso es caminar. Dios dice que te llevará a tierra de trigo. Cuando yo vine del Carmen, todo el mundo me señaló porque me conocían allá, cristianos y no cristianos, porque es un pueblo pequeño. Y cuando salí de la iglesia decían que a mí me iba mal. Inclusive como a los 3 meses de yo haber hecho negocio aquí, se levantó en el Carmen que ya me habían botado de aquí porque yo no había pagado. Me encontraba por la calle y cierto que lo botaron, pero era alegre. La pregunta que me preguntaban era alegre, porque así es el que no conoce a Dios, se alegraban de que me hayan botado. Ahora cuando vienen, agachan la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Dios te introduce, porque es Él. Cuando yo camino en el camino de Él, puede estar el diablo y todo el infierno en contra tuyo, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso es lo importante de usted aprender a caminar en el camino. Verso 9. Tierra de la cual, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? No comerás el pan con escasez. Habrá para todo y sobrará, dice la palabra. Ni te faltará. A usted me pregunta a mí, ¿cuánto le falta aquí, pastor? A mí no me falta nada. Yo lo tengo todo. ¿Sí se da cuenta? ¿Te faltará? No, no te faltará. Yo llegué aquí sin tener casa, sin tener nada. Llegué a arrendar 8 meses en un lado, en otro lado, hasta que Dios me trajo aquí. Viene pasando procesos uno, pero se deja guiar, Dios lo lleva. ¿Me falta algo? No me falta nada. Lo tengo todo. ¿Por qué no adorar? ¿Por qué no agradecer? ¿Por qué no darle tiempo y el mejor tiempo a Dios? ¿Por qué no levantar a otros líderes que le crean a Dios? Porque a eso me ha llamado Dios. Y esta mañana escuchaba a Luis Tobar que decía, el peor negocio de un ministro es que tú te mueras, y predicaba de Elías Eliseo. El peor crimen de un cristiano es que se muera y usted no haya dejado otro en su reemplazo. Yo digo, aquí hay 5 pastores. Aparte tengo mis 4 hijos. Estamos levantando otro nuevo grupo. Entonces yo digo, gracias, Señor, porque me has dado el privilegio que el que se deja ayudar será ayudado. Y él decía unas cosas lindas, porque tú tienes un manto y el que se acerca a ti recibirá el manto. Pero la gente a veces no quiere. Y que no, el discipulado, yo no tengo tiempo. Tengo cosas que hacer. Las cosas que usted está haciendo, pero ni al 1% de lo que Dios le quiere dar es comparado. Entonces aprovechemos. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. O sea, por donde quiera que vires tú vas a ver. Pero es cuando ya encuentras el camino y le estás obedeciendo a Dios. Verso 10. Y comerás, dígale al que está a su lado para que no se le duerma. Dígale, y comerás y te saciarás. Dígale, y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová. ¿Qué quiere decir eso, hermana Luz María? Trémelo ahí porque yo no sé. ¿Y cómo lo bendecirá a Dios una persona agradecida? No, esa es la pregunta, no es esa. Comerás y te saciarás, vas a llenar la panza, vas a tener alegre tú y tu familia. Pero te quedaste alegre y de ahí comienzas a pensar, y un carro para mí, y una casa para mí. Ahí es que está el problema y el fracaso del cristiano. Ajá, entendamos esa palabra. Dios dice que si encuentras el camino, vas a comer y te vas a saciar. Ya Dios te da ropa, te da todo para tu familia. Pero de ahí tú no piensas en Dios.
sino que piensas en ti. Ahora sí, dice el hermano, me voy a poner otra tapicería y otra tapicería, me voy a poner una línea, y eso es bueno. Pero el problema es que no hizo negocio con Dios. Le diga, Señor, voy a ponerme 3 tapicerías, pero estaban a media contigo. Y ahí sí viene la bendición sobreabundante. Cuando dice ahí, comerás y te saciarás, y el segunda línea dice, bendecirás. No te olvides de Dios, sino que vas a ponerte tus negocios, vas a caer peor que como comenzaste. El problema es que la gente se olvida y no bendice a Dios. Dios dice, yo te voy a dar, pero de ahí bendice a Dios. Pero yo siempre le doy testimonio. Cuando yo comencé la vida cristiana y comenzó Dios a bendecirme, y Dios me habló audiblemente, da el 50%, y yo lo di. Pero esto no es doctrina para la iglesia, este es para el que Dios le habla. Y yo comencé a dar el 50%. Y eran millones de sucres en ese tiempo. 20 millones semanales. Entonces, porque ahí se cumple, bendecirás a Jehová tu Dios, de lo que Dios te está dando, no es tuyo. Ganabas 100 a la semana, ahora estás ganando 1000 y te olvidaste de Dios. ¿Cómo Dios te sigue multiplicando? Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, o sea, por el buen negocio, por la buena empresa, por lo que tienes. Bendícelo a Dios. Entonces ahí no escasea nunca. Ahí no escasea nunca. Pero cuando nosotros nos olvidamos de Dios, déjeme decirle, cuento un testimonio, no voy a decir quién, pero alguien de la iglesia algo perdió la semana pasada. Y vino a hablar conmigo 2 veces. Y el mensual de este mes ya no iba a coger nada porque lo había perdido. Y déjenme decirle el consejo que yo le di, qué palabra tenía para esa persona. Decirle, tú eres diezmador. Dios pelea la batalla por ti. Ahorita me llegó el mensaje. Pastor, me van a descontar 10 mensuales. $10 mensuales. O sea, nada de lo que se perdió. Pero si le descontaban, no cogía nada este mes. ¿Qué usted está viendo ahí? Que Dios libró a esa persona porque es un diezmador. Le dije, Dios sabe que tú eres diezmador y Él va a pelear por ti. No, pero es que el hombre es un ogro, ese ya he visto que a otros empleados les corta de una. Le digo, eso le mando la respuesta. Eso es la seguridad de serle fiel a Dios. Dios la defendió a esta persona. ¿Están viendo? Entonces uno ve los testimonios a diario. No es porque uno se la inventa. Comerás, saciarás y bendecirás a Jehová. No te olvides de Dios por la buena tierra que te habrá dado. Porque cuando Dios te comienza a dar, no es para que te vayas a invertir en lo tuyo. Ese es tu razonamiento, ese es tu camino. Comienza a bendecir a Dios porque de Él viene todo. Vamos a ver Proverbios 3:5. Fíate de Jehová. ¿Cómo es que tiene que confiar a usted? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Suéltate en Dios. Entrégate a Dios. Y dice, y no te apoyes. El asunto es que nosotros le metemos un poquito de conocimiento y de nuestra mente y de nuestro razonamiento. No te apoyes en tus pensamientos. No te apoyes en tu razonamiento. No te fíes de eso. Entrégate a Dios. Para nosotros recibir lo que yo le estoy diciendo, hay que creer en Dios de todo corazón. Verso 6. Reconócelo. ¿En cuántos caminos? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a emprender? ¿Qué piensas? ¿Qué planes tienes con tu familia? Dice, reconócelo en todos tus caminos. Cuando yo ya tengo la dirección de Dios, yo digo, ¿qué me importa lo que opine el resto? Reconócelo en todos tus caminos. Vas a construir, vas a comprar un carro, tómalo en cuenta a Dios. Pero no lo tomamos en cuenta. Yo me compro. Cómpratelo, dice Dios, pero ahí gasta en la mecánica, se te choca, no cuentes conmigo. Se te cae la casa con el terremoto, se te la llevaron por el endeudamiento. Si a mí no me tomaste en cuenta. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que tú vas a emprender, reconócelo a Dios. Y Él
¿Cuántos quieren ser enderezados por Dios? Pero lo que pasa es que ya algunos estamos como árboles bien chuecos. Y lo peor es que no queremos confiar en Dios, entonces seguimos chuecos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vida. Él tomará tus preocupaciones. Él lo hará por ti. No es de que yo haga, es de que Él lo haga por ti. Cuando tú dejas que Dios lo haga, Él enderezará tus veredas. Él terminará la obra. Y vamos a ver otro proverbio en el capítulo 6, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Ve a la hormiga, aprenda esto. Dios nos dice, aprende de la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos. ¿Cómo somos sabios? Cuando nos detenemos a ver cómo las hormigas trabajan. Eso es importante. Vamos a ver el verso 7. La cual no teniendo capitán, no tiene líder ni pastor, no tiene presidente ni nada. Y los que tenemos presidente no lo queremos. Dice, la cual no teniendo capitán ni gobierno, ni tampoco señor. Verso 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este versículo nos habla de muchas cosas que nosotros somos desordenados. ¿Cuándo trabaja la hormiga? En el verano. Para el tiempo que venga la siega, tengas para su mantenimiento. Nosotros cuando nos va bien en el negocio, somos comerciantes y nos ganamos en el mes de enero, nos ganamos por decir $3,000 como solo ganábamos 300. Pero usted con esos 3,000, usted tiene que ahorrar para algún tiempo que venga el malo. Imagine por un momento cómo están en la sierra ahorita. A los que han tenido alguna cosita tienen que comer, y el que vive del diario, pero tal vez tuvo su bonanza. Porque la Biblia dice también que todo tiene su tiempo y que hay tiempo de amontonar. Pero a veces usted gana y se lo come todo. Y cuando viene un paro ahí, como el Pachacuti, ¿qué? ¿Ahora qué? O sea, nos está hablando la Biblia que dice, prepara en el verano la hormiga su comida para tener para el tiempo. Dice, ¿qué tiempo? Usted no se gaste todo. Cuando haya un ingreso y si le vino abultado el ingreso, no sabemos que el otro mes va a ser malo y no va a ser igual. Porque la Biblia dice que hay tiempos buenos y tiempos malos. Aprendamos de la hormiga. Entonces la hormiga cuando dice en el verano no hay lluvia, dice, porque la pobre si le llueve se queda pegada ahí y no sale más en el barro. Dice, en el verano tengo que aprovechar de tener bien mi casa, de cubrir que no venga el invierno cuando venga y amontonar comida. Ella amontona comida. Si Dios nos dice que amontonemos, porque muchos a veces somos desperdiciados. En el tiempo que tenemos, la soltamos. No, pensamos que mañana es igual. No son iguales todos los días. Entonces, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga dice, no, mañana puede que no haya, que tengamos paro, que tengamos la pandemia. Y esto hablando del pueblo de Dios, cuando a veces se ha comentado, ¿y cuántas iglesias se cerraron? Hablando del pueblo de Dios, no hablemos de los de afuera. ¿Cuántas iglesias se cerraron con la pandemia? No alcanzaba para el arriendo, la gente, y yo digo, yo doy gracias a Dios. ¿Cómo no darle gracias? Yo estuve 3 meses encerrado aquí solito, yo y la gata. Y pagaba 2,500 mensuales. Pero Dios es fiel, nunca me faltó. Unas 3 o 4 personas de la iglesia diezmaban. El resto nadie. Pero Dios en ese tiempo mandó gente que los había conocido, que pasaron por aquí la iglesia y me ponían diezmos. En el tiempo de pandemia que yo decía, ¿y esto qué es?
Mi esposa en Venezuela la llamaban a ella y le decían: deme la cuenta del pastor que le voy a poner un dinero, porque Dios es fiel a los que andan en sus caminos. Y no diezmaba la gente, y aquí que me lo digan los que estaban aquí. La hermana Marlene, me acuerdo, y la familia Mosquera, Neira, eran los que mandaban diezmo. De ahí se perdieron toditos. Pero Dios, al que anda en su camino, yo pagué todo, no me atrasé en luz, no me atrasé en nada. Me dejaron de pagar los arriendos. No me pagaban los arriendos. Yo de los arriendos ahí tomo como unos $700. Y me dejaron de pagar después, porque una señora me arrienda 3 bodegas y me dijo: yo le voy a pagar todo, pero deme que cada mes le voy a pagar 2 meses. Y así fue. Los siguientes meses me pagaba doble. Y no me pagó los 3 meses que estuvo cerrado. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que a mí no me faltó. Porque el que anda en sus caminos, Dios lo protege de todo. Vamos a terminar vamos a ver el Salmo 37. El verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino. ¿En quién tenemos que esperar? En su jefe, dice. En el pastor. En el presi. En la asamblea. En los pachacuti. En Maduro, los hermanos de Venezuela. Por poner la fe en Maduro, por eso. Esperar que les iba a dar el bono Maduro. Ahí está el problema de Venezuela. Mientras quitas la mirada de Jehová y la pones en un hombre, primero en Chávez y después en Maduro, ahí están bien enmadurados. ¿Sí se da cuenta? Tenemos evidencia. Venezuela le falta una cosa: que se vuelva a Dios para que Dios lo saque de la prisión donde está. Lo único, Él es la roca. Espera en Jehová y guarda su camino. Si usted guarda su camino, Él te exaltará, Él te levantará para heredar la tierra. El plan de Dios es que tengamos las cosas aquí en la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Puede venir el hambre, puede venir los paros, pero cuando tú estás caminando en el camino de Dios, Dios te sostendrá, Dios te sostiene. No hay que preocuparse, Él es Dios. Espera en Jehová y guarda su camino. Verso 37. Considera al íntegro y mira al justo. ¿A quién tiene que considerar usted? Aquí yo digo, es bastante. Yo digo, la persona que cerró la iglesia, el pastor que se fue para atrás, yo digo, ¿cómo estaría su integridad con Dios? ¿Cómo estaría su camino? Pero aquí nos dice a nosotros: considera al íntegro. Espera en Jehová, Él te mantendrá. No, si tú estás bien, no haces pecado, no te apartas del camino. Dice: considera al íntegro y mira al justo. Por eso usted tiene que caminar en justicia, porque Dios los va a exaltar. Al de al lado le pasará cualquier cosa, pero a usted no le pasa nada. Dice: porque hay un final. ¿Cuántos quieren tener ese final dichoso? Todos los días de nuestra vida. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay esperanza para el pueblo de Dios que anda en sus caminos. Entonces usted comience a orar en este tiempo. Señor, muéstrame tu camino. Búsquelo en la Biblia, no lo busque en la esquina, no lo busque jugando naipe. No lo busque en otro lado. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Por qué le cuento yo estos testimonios? Para jactarme, no, para enseñarle que Dios nos guarda aún en el tiempo de hambruna. Dios cuida de su pueblo. Andemos en sus caminos y a usted no le pasará nada.
Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.